the living Y nuestro Christ. tema en este día es el Cristo vivo. Message on this passage, this chapter. Ahora el mensaje de este pasaje, de este capítulo, podría bien ser llamado Los contrastes maravillosos, porque es un capítulo lleno de contrastes como voy a mostrarlo. Pero mucho más aún importante, es un capítulo en el cual el Cristo vivo es revelado y mostrado a una muchedumbre grande de personas en el templo de Jerusalén. Es la hora novena del día. Eso significaría en nuestro tiempo las 3 de la tarde. Es el tercer servicio del templo en cualquier día. Es lo que se llamaba el sacrificio de la noche. Tal vez para nosotros no pueda ser de noche, pero esa era la hora del servicio del sacrificio de la noche. Y Pedro y Juan subían juntos. Muy a menudo estaban juntos. En realidad, desde el momento que Cristo les envía a preparar la Pascua, ellos casi eran inseparables. Y aquí ellos están juntos, dos amigos muy cercanos. Eran discípulos principales y apóstoles. Eran diferentes como personas, sin embargo, estaban trabajando juntos o trabajaban juntos en una relación muy cercana para servir al Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y subieron porque fueron al templo porque los discípulos y los apóstoles y la gente parecían todavía frecuentar al templo. Algunos piensan que inmediatamente después de la crucifixión de Cristo, ellos dejaron de ir al templo, pero no fue así. Ellos iban ahí y mientras estaban, testificaban y participaban en el ritual del templo y en los servicios del templo. Pero ellos sabían muy bien que desde el día de Pentecostés había una nueva iglesia y que Dios los separaría. Entonces, aún después de este sermón de Pedro, aunque la separación no fue total, la persecución se estableció. Y de esa forma ellos ya no irían más al templo en un corto tiempo. Pero ahora iban juntos al templo para alabar. Y antes de que llegaran ahí en el versículo 2, estaré predicando de una forma expositiva, porque el capítulo realmente lo demanda. Versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento. El capítulo 4 nos dice que este hombre era mayor de 40. Entonces este hombre había sido cojo de nacimiento, no podía moverse por sí mismo. A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa. En otras palabras, ya sean los miembros de su familia o personas a quienes se les pagaría, él les pagaría de lo que ganaba como mendigo, estas personas le llevaban y 2 o más personas le llevarían al templo, a la puerta que se llamaba la Hermosa, que más seguro es la puerta del este del templo antiguo y fuera la más adornada, la más hermosa de acuerdo a Josefos, el historiador judío. Y ahí él sería llevado pasando por la corte de las mujeres y subiendo por las 14 gradas famosas y sería llevado a la corte de las mujeres por la cual tú tenías que pasar para llegar a la corte de los hombres para poder alabar en el templo. Y antes de que llegaran a la puerta o al pórtico, este hombre que aún no había sido puesto en el piso, porque así es que nos dice la palabra en el original, este hombre entonces este cojo les mira a Pedro y Juan y les pide limosnas. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Sin duda alguna, cortésmente. Y en el versículo 4 leemos. Pedro con Juan fijando en él los ojos, mirándoles, el griego dice profundamente, con Juan, ambos. Él estaba mirando a ellos y ellos también, y ellos le dijeron, míranos.
¿Y por qué es que ellos le miraron a este hombre cojo tan profundamente? ¿Será como algunos sugieren que para ver si él era un charlatán o era un farsante o realmente si estaba cojo? No, no creemos que sea así, sino más bien porque Juan y Pedro fueron inspirados a curar a este hombre. Pareciera que los apóstoles no curaban indiscriminadamente, no ejercitaban el poder que Cristo les había dado a ellos, el cual fue solamente dado a los apóstoles y tal vez por extensión a sus asistentes apostólicos. Pero los apóstoles no curaban solamente a su antojo o por emoción, sino que aquí Pedro y Juan se dieron cuenta que este hombre sería curado, que ellos lo levantarían. Entonces le miran como si algo habría venido a ellos de parte de Dios, del Espíritu, y le miraron como alguien que recibiría un milagro. Y eso era dentro del templo. Y esto había o estaba pasando 6 semanas más o menos después de que Cristo había estado curando en el templo. Y esto sería ofensivo a las autoridades del templo. Pero Cristo había llevado a cabo su milagro poquito antes de su crucifixión, dentro del templo. Y desde su crucifixión no había habido más milagros en el templo. Y de repente habría otro. Y en este día, y ellos le dicen al hombre cojo, míranos. Y en el versículo 5, él les miró. Entonces él les estuvo atentamente, esperando recibir algo de parte de ellos. Y lo que se implica acá es que eh, ellos le dijeron a él que le miraran y por eso él esperaba tal vez un regalo, una limosna grande, una suma grande de dinero, como que tal vez él pensaría que Pedro y Juan eran adinerados, aunque su vestimenta no diría eso. Y en el versículo 6, Pedro dice esto, y como ya hemos visto anteriormente, Pedro, en su anterior sermón, él siempre predica en contrastes. Entonces, en el versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El original dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina. Ese es el griego. Entonces, plata ni oro no tengo, pero tengo algo más, algo mucho mejor. En el nombre no de Jesús solamente, sino de Jesucristo, Cristo, el ungido, el Mesías, el de Nazaret, recordando al hombre del término que utilizaron para hacerse la burla de Cristo Jesús. Pero es Jesucristo, un hombre, pero también Dios, el ungido, el hombre de Nazaret al cual ellos habían desprezado. Entonces, levántate y camina. Camina. Y esta es la primera curación desde el tiempo de Jesucristo, la última vez que él había hecho su milagro dentro del templo. Versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó. Tal vez la misma mano que él extendió para recibir una limosna de Pedro y Juan, no sabemos. Entonces Pedro le levanta. Y el momento en el cual él le levanta, el hombre tiene fortaleza para continuar esa acción que fue iniciada por Pedro. E inmediatamente sus pies se afirmaron, los pies y tobillos. Él era cojo desde nacimiento y nunca sus músculos habían trabajado y de seguro ahora ya no servían. Y él tal vez necesitaría fisioterapia o algo así, pero no. La curación es completa e inmediata. No solamente sus huesos fueron reestructurados, sino también que el hombre recibe fortaleza. Y el versículo 8, este es el resultado. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Él casi no podía creerlo. Él se levantó y entró con ellos en el templo.
por medio de la puerta del este. Él no podía resistir a hacer esto. Él estaba caminando y saltando, estaba lleno de gozo. No era tal vez lo más apropiado que haga esto, pero no podía restringirse a sí mismo y estaba alabando y estaba adorando a Dios. Y así que esto es una cosa dramática. Y tú ves acá los primeros contrastes en el pasaje. El hombre que era inmóvil, que no podía saltar ni moverse, y ahora hay una gran diferencia. Podríamos parar un poco acá y recordar algunas de las lecciones que vienen de estos hechos poderosos de Dios, estos milagros. Voy a mirar el versículo 9 entonces. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Él estaba caminando mientras la gente estaba parada. Él estaba moviéndose entre ellos. Entonces esto estaba siendo testificado por muchas personas que no habían visto el milagro, pero sí el resultado. Y ellos sabían que este hombre era el cojo, el que siempre estaba pidiendo limosnas en la puerta, en el versículo 10. Y sabían y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Y ellos se maravillaron, se asombraron. Las palabras no son suficientes para describir. Las palabras en el original podrían aún significar que estaban espantados, aunque eso tiene una conexión negativa. Ellos estaban pasmados, estupefactos, y todo empezaría a venir a la mente de estas personas. No hemos visto esto desde que Jesús de Nazaret hizo milagros en el templo, antes de que fuera ejecutado. Y esto les conmocionaría. ¿Está Jesús acá? ¿Ha vuelto? ¿Es verdad que Él ha sido resucitado? Escuchamos que sus apóstoles, habían estado haciendo milagros, pero ahora lo están haciendo en el templo. ¿Qué significa esto? ¿Significa esto que somos hombres culpables? ¿Que nosotros que gritamos para que Cristo fuera ejecutado? Ellos se asombraban, se sorprendían, pero tenían también temor y aún presentimiento, en cierta forma. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, y les agarraría, no les dejaría. Todo el pueblo, el servicio ya había terminado. Esto no se menciona acá, pero esto pasó, el milagro antes del servicio. Entonces el servicio ya no es más relevante, ya no es lo principal, porque la narrativa se enfoca en lo que pasó al hombre cojo, el cual está sano, y la gente que está asombrada, maravillada. Y ahora todos están saliendo del servicio y la gente corre hacia Pedro y hacia Juan. Todos están en la puerta de Salomón, ese pórtico, y todos están maravillados, confundidos, preguntándose a sí mismo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Y cuando Pedro lo vio, él respondió al pueblo en el versículo 12. ¿Por qué es que él respondió? Porque la actitud suya era inquisitiva. La expresión en sus caras era, ¿qué es esto? Y Pedro responde a esa actitud. Y cuando él vio a la muchedumbre que está ante él, fuera, en el pórtico de Salomón, se le atribuye a Salomón, posiblemente no era de Salomón, posiblemente era el templo reconstruido, el cual había sido reconstruido en el tiempo del reinado de Herodes, pero los cimientos permanecerían del antiguo templo. Y él les dice, varones israelitas. Esta es una forma en la cual él se dirige a ellos, dirige cortésmente, pero desafiante. Recuerden quiénes son ustedes. Es como si Pedro les diría, ustedes son israelitas, judíos. Ustedes tienen grandes privilegios, los cuales Dios ha derramado sobre vuestra nación. A ustedes se les ha dado la palabra de Dios. El Mesías esperado tenía que venir de ustedes. Ustedes tuvieron a los patriarcas, todas las instrucciones, la alabanza, la ley, y ahora ustedes tienen responsabilidades para con Dios. Vosotros, varones israelitas. Pero podríamos decir que este es un lenguaje cargado de Pedro.
y llama al respeto. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué os sorprendéis? Lo que implica esto es, ustedes ya han visto los milagros anteriores de Cristo, Jesucristo, aquí en el templo. Esto no es nuevo para ustedes. Ustedes tendrían que conectar estos milagros con el Salvador del mundo, con lo que Él hizo, como hace unas 5 semanas atrás, cuando Él estaba vivo y Él estaba ministrando en este lugar. Ustedes vieron estas cosas antes. Todo esto se implica en las palabras de Pedro. ¿Por qué os maravilláis de esto? O la segunda pregunta que Pedro hace a la muchedumbre. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. Nosotros, Pedro y Juan, nosotros no tenemos poder, no tenemos la santidad, la cual obviamente estaban asociando a el poder de curar, a la santidad, a la justicia de Dios. Nosotros no tenemos eso, dirían Pedro y Juan, para hacer caminar a este hombre. Y la implicación es esta. Ustedes deberían concluir correctamente. Este es Mesías el Cristo. Es por medio de él que se está obrando este milagro. Y en el versículo 3 leemos. La estructura de este mensaje, de este sermón que Pedro predica ahora es maravillosa. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ellos tendrían que escucharle. Porque él está mencionando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los padres de los israelitas, su Dios. Y he aquí, Pedro es un israelita él mismo y ahora les está predicando a ellos. Y ellos tienen que escuchar, tienen que darle audiencia. Mira el contraste, otra vez, estaba hablando acerca de los contrastes el anterior sermón, acerca de este pasaje. Este Dios ha glorificado a su Hijo, pero ustedes le entregasteis y negasteis. ¿Ves la diferencia? Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. Él lo resucitó de la muerte. Y mientras él en realidad ascendió al cielo, pero es por su poder que fue derramado sobre nosotros que ustedes han visto este milagro. Entonces Dios le ha vindicado, le ha autentificado, ha glorificado a su Hijo. Pero ¿qué es lo que ustedes hicieron? La segunda parte del versículo 13. A quien vosotros entregasteis. Ustedes le rechazaron y le entregaron a las autoridades romanas. Y ustedes le negaron. Ustedes negaron su estatus mesiánico, que Él era Dios. Ustedes le negaron y le rechazaron. Dios le glorifica y ustedes le entregan y le niegan. Hay un contraste. Y en la presencia de Pilato, cuando Pilato, el gobernador romano, estaba determinado a liberarlo. Es peor para los israelitas la acusación que Pedro les hace, porque fueron ellos que le hicieron eso a Cristo Jesús, no Pilato. Y en el versículo 14, mas vosotros negasteis, rechazasteis. ¿A quién? Al santo y al justo. Otro contraste que vamos a leer. Y pedisteis que se os diese un homicida. Ellos negaron al santo, al que no podía ser manchado, al justo, y desearon en su lugar a un asesino. Entonces Pedro predica en contrastes casi todo el tiempo. Y mira el versículo 15. Continúa Pedro hablando, predicando en contrastes. Y matasteis al autor de la vida, a quien da vida, a quien dio vida y a quien Dios le dio vida a sí mismo, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Ustedes le mataron y Dios le resucitó. Él fue el príncipe de la vida y nosotros somos de la vida y nosotros somos testigos de esto. Y en este capítulo hay más o menos como 7 contrastes que han sido usados en la predicación de Pedro.